Muy buenos días. El tema de hoy es la clase 3, expresiones algebraicas y grados. A ver, hablemos de unos conceptos previos. Álgebra, parte de la matemática elemental que estudia las cantidades en su forma general. Describe también los sistemas de operaciones que se llevan a cabo con las cantidades para determinar por medio de aquellas otras desconocidas. Estas desconocidas nosotros las conocemos como variables, ¿ya? Hablemos ahora de lo que es notación matemática. Son formas de representar, ¿sí? Representar a ciertas expresiones para diferenciar la función que representa cada una de ellas. Para ello es necesario tener en cuenta los siguientes conceptos. Vamos a definir lo que es una constante. Ya tienes que empezar a dominar cada uno de los conceptos de aquí para adelante. ¿Qué es una constante? Por lo general es un valor numérico determinado que adopta los siguientes comportamientos. ¿Ok? Empecemos con el primer tipo de constante, constante absoluto o numérica. Son aquellas que no cambian de valor de un problema a otro. Ejemplo, raíz de 3, por ejemplo, sabemos que tiene un valor, ¿verdad? Raíz de 3, un promedio, ¿sí? Un promedio es 1,7320 y todavía continúa con varios decimales. El valor de pi, ¿sí? Que también les voy a dar acá el valor de forma aproximada, es 3,1416 aproximadamente. ¿Estamos de acuerdo? Estos valores, ¿sí? Básicamente, de problema en problema no van a cambiar. A eso se refiere con constantes absolutos. Y el otro tipo de constante es constante relativa o parámetro. Es aquella cuyo valor se mantiene en una situación o problema particular, pudiendo variar en otro ejercicio. ¿A qué se refiere? Aquí, por ejemplo, vemos una ecuación que está igualada a cero, ¿sí? X es la variable, pero A y B son constantes. Es decir, en este ejercicio pueden tomar ciertos valores, pero en otro ejercicio pueden tomar otros valores. A y B, ¿sí? A y B se les conoce como parámetros. Vamos a colocar acá. Parámetros. O constantes relativas, ¿no? O constantes relativas. Ahí está, ¿sí? Por ejemplo, en esta ecuación tenemos de que el que multiplica a x, que es la a, para este ejercicio vale 2, y b, que es el término independiente, así se le conoce, en este caso es menos 7, ¿sí? Entonces colocamos ahí menos 7. Para este otro ejercicio, ¿sí? Eso, otro ejercicio, tenemos la constante de que a vale 4 para este ejercicio. Entonces acá tenemos 4 y b para este ejercicio vale menos 6. Entonces, ¿cómo se les llama a estos números? Se les llama constantes, ¿sí? Relativas o parámetros. Ahora vamos a hablar de lo que es una variable, ¿sí? Ya hablamos de una constante. ¿Qué es una variable? Es un valor arbitrario o desconocido, ¿sí? También se dice que representa la cantidad en forma general. Se representa siempre por letras. En consecuencia, miren, acá voy a escribir un ejemplo, ¿sí? Es f evaluado en x, y, ¿ya? Va a ser igual, por ejemplo, a 2x por 2y a la 5, ¿sí? Menos 7y a la cuarta más 2x al cubo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se lee esta expresión, no? Porque acá tenemos dos variables. Se lee f, ¿no? F está en función de x e y, ¿sí? Porque solamente depende de esas dos variables. O, como también se lee, f de xy. F de xy. ¿Por qué es importante definir aquí de esta forma la variable? Porque para f, que es todo esto, únicamente te dice que las variables van a ser x y luego va a ser la otra variable y. Entonces, esta es variable, esta es variable. Y cuarta es variable, x al cubo es variable. Entonces, todo lo demás son constantes, ¿no? Aquí vemos que 2 es constante, menos 7 es constante, con el signo, por favor. Y aquí más 2 también es una constante, ¿ya? Entonces, la notación, o sea, esta notación, permite diferenciar
en una expresión las variables, como hemos dado cuenta que son x, y, de las constantes, siendo esto de mucha importancia, ¿ya? Entonces hay que saber representar. Siempre que tú vengas de ahora en adelante una expresión algebraica, es bueno observar aquí cuáles serían mis variables. Si te colocan otra letra, por ejemplo, aquí que fuera m y aquí que fuera y por z, las variables tú podrías afirmar que son x, y, z, porque tampoco no lo conozco, y m, pero no, aquí solo me está haciendo manifestación de que las variables son x e y, por lo tanto z y m vendrían a ser ¿qué? Parámetros, ¿verdad? O variables relativas. Y 2 y menos 7 sabemos que son constantes absolutas, ¿verdad? Entonces m, z ya sabemos que son constantes relativas o parámetros. Ahora vamos a hablar de los signos, ¿sí? Existen tres clases de signos. Signos de operación u operadores matemáticos es el primero, ¿ya? Vamos a trabajar con el primero de ellos. Entonces, ¿a qué se refiere? Mira, tenemos acá símbolos, ¿ya? Que son signos, como vemos acá, cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿qué representa esta cruz? ¿Sí? En la operación se le llama adición. Adición. Y el resultado, ¿cómo se le llama? Suma. ¿Ya? Al resultado recién se le llama suma. Por ejemplo, acá tenemos un guioncito, ¿verdad? En la operación, ¿cómo se le llama? Sustracción. Pero al resultado, ¿cómo se le llama? Resta. Aquí, este símbolo, ¿cómo se le llama? Multiplicación, ¿verdad? Multiplicación. Es bueno saber esto, ¿ya? Multiplicación. Y al resultado se le llama producto. Excelente. A este simbolito, ¿cómo se le llama? Se le llama división. ¿Estamos de acuerdo? Pero al resultado, ¿cómo se le llama? Cociente. Aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que es potenciación, ¿verdad? Esto es potenciación. N está elevando a una base, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Potenciación. Y al resultado, ¿cómo se le llama? Potencia. Aquí, por ejemplo, ya vemos un radical, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llama a la operación? Radicación. Y al resultado se le llama raíz. ¿Ya? Por favor, tienes que saber muy bien. Entonces, con respecto a los símbolos, a los signos, ya estamos viendo el primero de ellos. Signos de operación u operadores matemáticos, ¿ya? Operadores matemáticos. Muy bien. Entonces, tienes que saber cómo se llama la operación y cómo se llama el resultado, ¿ya? Es bueno hacerse preguntas si ya te lo sabías bien esto. Luego los otros dos son signos de relación y los signos de colección o agrupación. En los signos de relación, por ejemplo, este símbolo que nos representa una igualdad para valores, ¿verdad? Igualdad para valores. Muy bien, y aquí cuando tienes 3, eso es para igualdad para polinomios, ¿sí? Para polinomios. ¿Sí? Esto también existe, ¿ya? Esto es para valores numéricos, si se puede decir. Por ejemplo, x es igual a 3, ¿sí? Estás comparando con un valor numérico, pero esto más bien es cuando tú comparas de un polinomio a otro polinomio, ¿ya? ¿Y qué significa este símbolo de acá? Eso es comparación algebraica entre polinomios, ¿sí? Comparación. Comparación algebraica. Para polinomios. Muy bien. Este simbolito, ¿cómo lo conocemos? Mayor que, ¿no es cierto? Muy bien, mayor que.
y este sería menor que. ¿Hay más símbolos? Claro que sí, ¿ya? Pero a estos símbolos en general, ¿cómo se les llama? De relación. ¿Estamos de acuerdo? Luego tenemos los signos de colección o agrupación. Este símbolo, ¿cómo se le conoce? Paréntesis, ¿verdad? Paréntesis, muy bien. Luego tenemos los corchetes. Excelente. Corchetes. Luego tenemos ¿qué? Las llaves, ¿no es cierto? Llave. Y este símbolo, en realidad, ¿qué es? Una barra, ¿ya? Barra o vínculo, ¿sí? Muy bien, entonces ya tienes que saber cómo son cada uno de los signos y en qué grupo se encuentran, ¿sí? ¿En qué grupo se encuentran estos símbolos? De relación, porque estás relacionando, ¿no es cierto? Y estos signos son de agrupación. Excelente, ya tienes que saber hasta aquí, por favor, conforme vamos avanzando. Esta parte de aquí para mí es muy importante. Vamos a hablar de la ley de los signos, ¿ya? Primera ley de los signos, ¿sí? De adición y sustracción. Si yo tengo una cantidad que estoy sumando, ¿sí? Una cantidad que está expresada en paréntesis, pues cuando se trata de más que está delante de un paréntesis, simplemente es como si el paréntesis no existiera. Es decir, escribes A más B menos C. No pasa nada. O sea, si tú gustas, escribes o no lo escribes, pero solo si es que adelante está el más. Pero ¿qué pasa cuando ahora vas a restar, no? Es decir, A menos esta cantidad, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? A todos los que están dentro del paréntesis, el negativo les cambia de signo, a cada uno de ellos. Ejemplo, aquí dentro del paréntesis B es positivo y C es negativo. Pero cuando operemos con el negativo, tendríamos A, B se vuelve negativo y C se vuelve positivo. ¿Ya? Esa es la ley de los signos para la adición y la sustracción. Ahora vamos a hablar para la multiplicación y para la división. Por ejemplo, más por más, eso es más, y multiplica los números. A, B. Muy bien, A por B, ¿cierto? Luego tenemos menos por menos, también eso es más, y luego multiplicamos los valores. A por B. Más por menos, ya sabemos que eso es menos, ¿no? A por B. Y menos por más, eso también es menos, pero A por B. ¿Ya? Ley de los signos de la multiplicación. Ahora hablemos de la ley de los signos de la división. ¿Sí? Si yo tengo una cantidad más entre más, pues eso es más. Y te queda ¿qué? A entre B. De la misma forma acá, menos entre menos, eso es más también. A entre B, ¿no? Más entre menos, eso es menos. A entre B. ¿Estamos de acuerdo? Y menos entre más también, eso es menos. A entre B. Entonces, nos damos cuenta que si son signos iguales, ¿no? Signos iguales, tanto en la multiplicación como en la división, siempre van a ser ¿qué? Positivos. ¿Estamos de acuerdo? A esa conclusión llegamos, ¿ya? Y si son diferentes, no importa el orden, siempre van a ser ¿qué? Negativos, ¿no? Acá vemos que se están multiplicando y acá dividiendo, y no importa el orden, si son diferentes, el resultado es un negativo. Ahora vamos a hablar de los signos, pero en potenciación y en radicación, ¿ya? Muy atento, por favor. En potenciación, si yo tengo una base elevado a un exponente, ¿sí? Pero veo que la base es positivo. Si el exponente es par, entonces no pasa nada, simplemente va a ser b a la n, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener 3 a la 4, ¿sí? Así coloco el signo más. No hay necesidad de colocar el signo, sigue siendo 3 a la 4. ¿Estamos de acuerdo? Para el siguiente, tengo menos b elevado a un exponente par. Pues ahora sí, cuando la base es negativa y el exponente es par, simplemente se vuelve positivo, es decir, b a la n. Es decir, desaparece el negativo. A ver un ejemplo, profesor, mira, si yo tengo menos 3 elevado al cuadrado, esto es par, ¿verdad? Simplemente yo desaparezco el negativo y simplemente escribo 3 al cuadrado, cuya respuesta es 9. ¿Ya? O sea, cuando es par, el signo lo desaparece. Siempre es positivo el resultado, ¿ya? Luego tengo una base positiva elevada a un exponente impar,
sigue siendo positivo, ¿ya? Pero cuando es negativo, ¿sí? Y el exponente es impar, prevalece el signo, es decir, se conserva el signo y está elevado a ese exponente impar. Un ejemplo de ello, ¿ya? Y este también es importante aclararlo. Si yo tengo menos 3 al cuadrado ya no, al cubo, ¿sí? Por ser impar, ¿ya? Y la base es negativa, entonces prevalece el signo y simplemente escribo 3 al cubo. Tú sabes que acá es negativo y acá el resultado me sale 27. ¿Ya? Entonces cuando es negativo y el exponente es impar, ¿sí? Prevalece el signo. ¿Ya? Si tú gustas, desapareces el paréntesis, pero el signo todavía se conserva adelante. Muy bien. ¿Y qué sucede cuando es radicación? Muy bien. Si la base es positiva y estás elevando a un exponente par, pues simplemente se puede calcular. Es decir, no hay necesidad de colocar el signo. Es decir, si yo tengo raíz cuarta de 81 más 81, pues simplemente es calcular raíz cuarta de 81. No hay ningún problema de colocar el signo, ¿ya? Ojo que 81, ¿sí? 81 es lo mismo que 3 elevado a 4. 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81. Entonces, no, perdón, acá es 4, ¿no? Entonces el radical con el exponente se va y la respuesta es 3, ¿cierto? Muy bien. Luego, ¿qué pasa? Cuando el exponente par y la base es negativa, ¿sí? Simplemente en los números reales, para nosotros no existe, ¿ya? Para el campo de los números complejos, que es otra matemática, ¿ya? Sí existe, ¿ya? Pero por ahora, como estamos en los números reales, simplemente no existe. Un ejemplo, si me piden raíz cuarta de menos 3, por ser negativo nomás acá adentro, yo veo que aquí es par, simplemente no existe. ¿Ya? No es posible calcular para aquí, para nosotros, para el campo de los números reales. Ahora, ¿qué pasa acá? Cuando el exponente es impar y yo veo que acá la base es positiva, pues no pasa nada. Simplemente calculas si es que está elevado a un exponente impar. Ejemplo de ello, si yo tengo raíz cúbica de 27, pues no pasa nada, simplemente lo calculas, ¿no? 3 al cubo, el radical con el exponente se va y me sale 3, no pasa nada, ¿sí? Porque es positivo. El problema es cuando las bases son negativas, ¿sí? Si yo tengo acá un negativo, simplemente el signo menos, puedes sacarlo adelante y calcular la raíz enésima de b. Ejemplo de ello es, si yo tuviera que calcular la raíz cúbica de menos 27, ¿sí? Como es negativo y el índice es impar, entonces lo sacas adelante y simplemente calculas raíz cúbica de 27. Ya lo hemos hecho y eso es 3, ¿verdad? Entonces, mira, el signo prevalece si es que el índice radical es impar. ¿Ya? Hay que tenerlo muy presente eso, por favor. Ahora vamos a hacer nuestro primer contacto con el tema de álgebra, ¿sí? El curso del álgebra. Expresiones algebraicas. Vamos a empezar por las definiciones más básicas. Se denomina el conjunto de números y letras ligados entre sí por las diferentes operaciones aritméticas. ¿Cuáles son? Adición, que suma, ¿no? Sustracción, que es resta. Multiplicación, que es producto, división, que se le conoce como cociente, potenciación, ¿no? Potenciación natural o raíz aritmética en un número limitado de veces. Ya, estas operaciones aparecen ligados a las variables, ¿sí? Muy bien. Por ejemplo, ¿ven? Vamos a ver acá dos ejemplos. F de x, y, yo lo puedo expresar como 4x a la quinta menos 2x al cubo por y al cuadrado más 7y a la 5, ¿no? Estamos expresando acá con operaciones de negativo, ¿sí? De sustracción, ¿sí? De adición. Ahora yo aquí ya aprendí, estoy definiendo aquí que las variables únicamente son x con y, nada más. Por lo tanto, 4, 2 y 7 son constantes que absolutas, ¿verdad? Veamos aquí otra expresión algebraica donde ahora yo estoy haciendo hincapié a que son tres variables, ¿sí? Un ejemplo de ello es lo siguiente: 3x al cubo, ¿no? Más 7z al cuadrado menos raíz quinta
de, a ver, raíz quinta de x a la cuarta y al cuadrado, ¿sí? Por b doble. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Yo estoy afirmando de que x, y, z son las variables. Entonces, x, z, x, y son variables. Por lo tanto, el resto, como w, no es una variable, es una constante. En este caso se le llamaría parámetro o constante relativa. 3 y 7 serían, ¿qué? Las constantes absolutas, ¿no? Constantes numéricas. Y esta expresión algebraica, ¿sí? Está expresado por suma, ¿sí? Por adición, sustracción y también por una raíz, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí estamos hablando de expresiones algebraicas. Esto es en general, ¿ya? Donde estamos hablando de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación o raíz aritmética. Son las operaciones que gobiernan a una expresión algebraica. Ya hablamos de las expresiones algebraicas, ahora vamos a hablar de las expresiones trascendentes, ¿sí? Denominadas también no algebraicos, ¿ya? Por favor, para evitar confusiones, ya que en su conjunto de números y letras ligados entre sí por las operaciones de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, etcétera, en un número infinito de veces tenemos las siguientes, ¿sí? Ojo, expresiones trascendentes. El primero de ellos, ¿cuál es? El de exponenciales, cuando su variable aparece en el exponente, ¿no? Por ejemplo, 2 elevado a x más 1, ¿sí? Es eso. Por ejemplo, tenemos una base, pero la variable está en el exponente, ¿no? A elevado a x, otro podría ser x elevado a x, ¿no? Estos ya no son expresiones algebraicas, sino son expresiones trascendentes, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, tenerlo en cuenta. Entonces, el primero de ellos, ¿cuáles son? Exponenciales. Muy bien. Luego, otra expresión trascendente son ¿qué? Los logaritmos, ¿sí? Cuando su variable se encuentra afectada por una función logarítmica. A ver, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, logaritmo de x, ¿te das cuenta? X ya está siendo afectado por el operador logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces también tenemos con respecto al logaritmo natural, ¿no? El logaritmo natural de x, ¿sí? X está en una función logarítmica, ¿ya? Entonces esta parte de acá también es una expresión trascendente. Luego tenemos las trigonométricas, ¿sí? Su variable está relacionada con funciones trigonométricas. A ver, ejemplo, seno de x, ¿no? Coseno de x, tangente de x, cotangente de x, secante de x, cosecante de x. Son las 6 funciones trigonométricas, ¿sí? Pero la variable está dentro de esa función trigonométrica, es decir, está trabajando como si fuera el ángulo, ¿ya? Entonces, esta es una expresión trascendente. Luego tenemos que las circulares. Estas son funciones inversas a las trigonométricas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el arccoseno, ¿verdad? El arccoseno, ¿sí? ¿De quién? De x. Otro podría ser el arcotangente, ¿no? El arcotangente, ¿sí? De la variable, ¿sí? La inversa de lo que estamos acá, ¿ya? Si bien es cierto, por ahora es algo desconocido, no te preocupes, más adelante en el tema de trigonometría los vamos a trabajar. Luego tenemos las funciones hiperbólicas, ¿sí? Su función se encuentra afectada por las funciones hiperbólicas, ¿ya? A ver, funciones hiperbólicas, por ejemplo, tenemos el seno hiperbólico de x, el coseno hiperbólico de x, ¿sí? Ya, si te das cuenta, hay una diferencia entre seno y coseno y seno hiperbólico, ¿no? La letra h, ya que también lo vamos a trabajar más adelante. Todas ellas no son expresiones algebraicas, eso es lo que yo quiero que diferencias de lo que son expresiones trascendentes. Ahora vamos a hablar de lo que es un término algebraico.
unión de constantes y variables, que es lo que tienes que tener en cuenta, ¿ya? Unidas solo mediante las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. No hay suma, no hay resta dentro de esta operación, ¿ya? Entonces, si no hay suma, no hay resta, solamente es multiplicación, división, potenciación y radicación, a ese conjunto, ¿cómo se le va a llamar? Término algebraico, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una constante y tenemos una variable, ¿sí? Si nosotros los combinamos de forma conveniente, es decir, yo los multiplico, entonces estamos hablando de 4x. 4x, ¿cómo se le llamaría? Término algebraico, ¿sí? O una forma de combinar x que sea la base y el número que sea 4, por lo tanto, ¿esto qué es? Un término algebraico, x a la cuarta, ¿verdad? No confundir con 4 elevado a x. Si la variable está en el exponente, eso no es un término algebraico, ¿verdad? No es una expresión algebraica, ¿qué es? Una expresión trascendente. Y en este capítulo no vamos a hablar de ecuaciones, perdón, o expresiones trascendentes, únicamente expresiones algebraicas, porque de eso se trata esta sesión de clase, ¿ya? Una combinación de ellos dos es también esto, ¿no? Que la variable pueda dividirse, ¿sí? Únicamente, yo no veo suma o resta por aquí, entonces todo el conjunto se le llama término algebraico. Aquí, por ejemplo, a x está siendo afectado por una raíz, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se le llama todo el conjunto? Término algebraico, ¿ya? Entonces, esos son términos algebraicos, donde internamente, si yo los encierro, no hay suma, no hay resta. Entonces, ya aprendiendo que es un término algebraico, ahora vamos a hablar de las partes de un término algebraico, ¿sí? Las partes. Aquí, por ejemplo, yo te pregunto, ¿no? Todo esto, ¿hay una operación de suma o resta? No, únicamente hay multiplicación y potenciación, ¿cierto? Pero, profe, ¿y este símbolo? No, ese es el signo del término algebraico. Me está diciendo que todo esto es negativo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La parte numérica que está delante de las variables, porque está delante de las variables, a eso ¿cómo se le llama? Parte constante. Pero para que te vayas acostumbrando, a eso le llamamos coeficiente. ¿Ya? Entonces colocamos acá coeficiente. ¿Sí? A lo que le llamamos constante numérica, también lo conocemos como coeficiente. ¿Ya? Y donde tenemos x a la cuarta, y al cubo, la otra parte, esos dos, todo esto conjunto, a eso se le llama parte variable. ¿Ya? Entonces, para aclarar, ¿sí?, un poco lo que es un término algebraico, hay que tener ciertas características, hay que tener presente. Los exponentes no pueden ser variables. Claro, ¿no? Y no puede estar acá arriba, no puede ser una variable. Entonces, no es un término algebraico. Ya, esto sería una expresión trascendente, ¿no? Porque tenemos que el exponente sería una variable y eso es lo que lo define, ¿no? Dentro de los exponenciales, ¿ya? Sin embargo, aquí yo veo que el exponente es 4, acá se multiplicó por 6, no hay ningún problema, esto sí es un término algebraico. Hay que saber reconocer, por favor. Por eso es importante que lo anterior ya lo tengas bien claro hasta este punto. Siguiente característica, los exponentes no deben ser números irracionales. Eso es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, raíz de 2 está como exponente, entonces no es un término algebraico, ¿ya? Con esto, ¿qué es lo que te intenta decir? Que solamente se aceptan números racionales, o sea, fracciones o números enteros, ya sea positivos o negativos, pero no se acepta exponentes de números irracionales, ¿ya? Entonces, 2x elevado a raíz de 2 no es un término algebraico. Sin embargo, 4x elevado a 2 tercios sí es un término algebraico. Tenerlo muy presente, por favor. Expresión algebraica es aquel conjunto finito de términos algebraicos que se encuentran ligados entre sí a través de las operaciones de adición, sustracción, división, multiplicación, potenciación y radicación. Hasta aquí sabemos, pero ojo, es aquel, mira, expresión algebraica, no término algebraico, ya, expresión algebraica, es como que un conjunto de términos, ¿sí? Es aquel conjunto finito de términos algebraicos, ¿ya? Finito, es decir, sabemos cuántos hay, ¿ya? Una cosa es infinito. Muy bien, veamos los ejemplos. A ver, yo tengo aquí un término algebraico,
dos términos algebraicos, porque dentro de ellos no hay suma ni resta, ¿verdad? Tercer término algebraico. Y están ligados los términos algebraicos por operadores, ¿no? Como en este caso yo veo que es la adición. También puede haber resta, ¿verdad? Entonces la suma o la resta separa a los términos algebraicos. ¿Y cuántos términos algebraicos hay? Hay 3. Entonces sí es una expresión algebraica porque sé cuántos términos hay. Sin embargo, lo de abajo no es una expresión algebraica. No es una expresión algebraica. ¿Por qué? Porque me está dando hincapié de que acá tenemos un término, dos términos, tres términos, y los puntos suspensivos me dice que está incrementando, ¿no? Seguiría x al cubo, x a la cuarta y así sucesivamente, y no sabría dónde termina, porque esto es una serie que va hasta el infinito. Entonces, al no saber cuántos términos algebraicos hay, entonces no es una expresión algebraica, ¿ya? Porque tiene que ser un conjunto que finito. Ahora vamos a hablar de términos semejantes, ¿no? Ya sabemos que son términos algebraicos semejantes. Si dos o más términos tienen la misma parte variable, entonces son términos semejantes, la misma parte variable. Por ejemplo, acá tenemos un término, dos términos, tres términos, ¿cierto? ¿Qué eran términos? Donde únicamente existen las operaciones de multiplicación, división, potenciación y radicación. No hay suma ni resta. Acá no hay suma ni resta. ¿Sí? El signo es -4, es diferente. Acá no hay suma ni resta, acá no hay suma ni resta, solo potenciación y división, ¿no? Y acá potenciación y multiplicación. Y acá únicamente multiplicación y potenciación, ¿ya? ¿Y cuándo serían semejantes? ¿Sí? Términos semejantes. Cuando la variable tienen el mismo que exponente, si se puede decir, ¿no? Son muy parecidos. Acá, por ejemplo, tenemos 4 términos, ¿sí? ¿Ya? Pero prácticamente la variable son lo mismo, ¿sí? Porque tienen m. Si uno de ellos fuera m al cubo, ya no es semejante, pero los otros 3 sí lo son, ¿ya? Es decir, en el anterior, si uno de ellos fuera cubo, ¿sí? Este ya no sería semejante, sino ellos dos sí, porque tienen x al cuadrado, ¿ya? Entonces, términos semejantes es porque la variable tienen el mismo exponente, ¿sí? Es la misma parte de la variable. Reducción de términos semejantes. Si dos o más términos son semejantes, es decir, de esta forma, ¿no? Como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, estos se pueden sumar o restar atendiendo a sus coeficientes. Coeficientes que eran la parte numérica, ¿no? La constante, ¿ya? Entonces, cuando yo veo que son, ¿qué? Términos semejantes, entonces tú puedes sumar lo demás, ¿sí? Ignoras el término semejante. Entonces, ¿qué dices? 14 más 6, 20, menos 10, 10. Entonces te queda 10x al cuadrado. Entonces, cuando tú tienes expresiones, o sea, términos semejantes, puedes operar con suma o resta normalmente. Igual acá, yo veo que esta expresión y esta expresión que son semejantes o no. ¿Sí? Entonces normal puedo operar 22 menos 7 sería ¿cuánto? 11, ¿verdad? 11 ¿qué? Perdón, 12. 12xy al cuadrado porque son semejantes. Puedo escribir normalmente lo que tienen en común, ¿ya? Entonces, por favor, ya sabemos qué son términos semejantes y cómo se opera cuando yo tengo términos semejantes, ¿no? Con suma y resta. Hablemos de lo que es un monomio, ¿sí? ¿Qué es un monomio? Es un término algebraico racional entero. Término algebraico ya sabemos que es un término algebraico, ¿sí? Racional, muy bien, entero significa que el exponente de la variable tiene que ser un número entero, ¿ya? Puede ser positivo, puede ser negativo, no hay problema, ¿sí? Ojo, pero de forma conveniente es que sea positivo por ser racional entero. ¿Ya? Entonces el exponente tiene que ser un número entero positivo. Es decir, exponentes enteros. Bueno, acá te lo aclara. Positivos, incluido el 0. ¿Puede ser elevado a 0? Sí. ¿Ya? Muy bien, entonces veamos un ejemplo. Este es un monomio. Nosotros lo conocíamos como término algebraico, ¿verdad? Porque no prevalece la suma ni la resta. Entonces, cada uno de ellos no hay suma ni resta. El 4 es el signo, ¿no? El negativo. ¿Ya? Entonces, ya conocemos, ¿no? También tiene las mismas partes. El -4 se le llama parte constante o coeficientes. Yo prefiero que te aprendas este, ¿no? Porque usan más
el término coeficiente en las preguntas. Coeficientes. En este caso es un coeficiente, ¿ya? Y todo donde están las variables es la parte variable, claramente, ¿no? Donde los exponentes son números enteros positivos, ¿ya? Bueno, ¿y puede ser 0? Claro que sí, porque todo número elevado a 0 es 1, ¿no? ¿Puede estar incluido? Claro que sí, ¿ya? Entonces, aclarando nuevamente, ¿qué es un monomio? Un término algebraico, ¿ya? Entonces, ya sabemos esa parte. Veamos unos ejemplos, ¿sí? Las variables son x, y, los exponentes son enteros, es un monomio. Acá las variables tenemos 3, x, y, z, los exponentes son números enteros positivos, es un monomio. ¿Sí? Acá tenemos que las variables son x, y, z y los exponentes son 4, 3, 6, son enteros y positivos, ¿no? A ver, acá yo veo x al cuadrado entre y al cubo, ¿sí? A ver si lo escribo mucho mejor, tendríamos x al cuadrado sobre y al cubo. El y puede subir arriba, ¿no es cierto? Es decir, tenemos x al cuadrado y por teoría de exponentes, el y sube, pero el exponente se vuelve negativo, ¿no? Cambias el signo del exponente, ¿ya? Ya lo he subido, pero mira, el exponente es negativo, entonces no es un monomio, ¿ya? Aquí el exponente es una fracción, por lo tanto no es un monomio. Aquí, por ejemplo, raíz cúbica, sabemos que esto se puede volver a escribir así, x a la 6 por y al cuadrado por z elevado a un medio, ¿no es cierto? Un medio, esta parte es la raíz, ¿sí? Pero esto es fracción, entonces no es un monomio. Únicamente para ser monomio, los exponentes tienen que ser números enteros, positivos, ¿ya? Veamos una observación, ¿sí? Un monomio puede ser una constante. A ver, ¿a qué se refiere? Mira, vamos a ver un poco a poco, ¿ya? Una variable o el producto de una constante por una variable a más. A ver, te pregunto, ¿3 es un monomio? Sí, porque me dice que puede ser una constante, ¿no? Una constante numérica. ¿3x es un monomio? Claro que sí, porque ahora estás combinando una constante por una variable. Luego viene, por ejemplo, me invento, ¿no? 4xy al cuadrado, sí, también es un monomio porque estás combinando una constante variable con el exponente que es un número entero positivo, ¿ya? Entonces, o por más variables, acá ya tenemos dos variables, ¿no? Entonces, los números también son monomios, pero de grado 0, ¿sí? Ya ahorita vamos a hablar de lo que son grados. Característica, al expresar mx, mira, ahora estamos haciendo referencia a esto, ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Con esto es la notación de un término algebraico, donde ya te afirma que x y y son, ¿qué? Las variables, ¿no? Entonces, indicamos que en un monomio tiene dos variables, ¿ya? Entonces, todo monomio posee dos grados. Ah, ¿a qué se refiere con 2 grados? Tenemos los que son grados absolutos y grados relativos, ¿ya? Comencemos entonces con cada uno de ellos. Grado absoluto. Dice, está dado por la suma de los exponentes de las variables. Muy bien. Cuando yo hago hincapié a esto, ¿sí? M me está diciendo que es el monomio, ¿sí? El monomio M, pero ya me está diciendo que X y Y son las variables. Es decir, si yo viera por acá un Z elevado a 3, tú no puedes decir que las variables son X, Y, Z porque no los conozco. No. Aquí te dice quiénes son las variables, ¿ya? Y me dice que el grado absoluto es por la suma de los exponentes de las variables. Entonces, únicamente tengo que sumar los exponentes. Las variables me dicen que son X y Y, entonces me concentro, X y Y. ¿Qué exponentes tienen? 4 y 6. La suma, muy bien, 4 más 6, la respuesta es 10. Entonces, el grado absoluto de este monomio, pues simplemente es 10, ¿ya? Cuando te dicen el grado absoluto, muchos libros solamente usan el término grado. Hallar el grado del monomio, ¿no? Grado del monomio. ¿Sí? Hallar el grado del monomio. Te está haciendo la misma pregunta, grado absoluto. En otras palabras, a veces ignoran decirte absoluto. Es más, muy poco usan el término absoluto. Simplemente dicen hallar el grado del monomio. Cuando te dicen solamente hallar el grado del monomio, entonces te está pidiendo el grado absoluto. Y ya aprendiste cómo es, ¿no? Ahora, cuando hablamos de grado relativo, ahí sí, ¿no? ¿Qué te dice? Está dado por el exponente de la variable en mención. Es decir, ¿de qué variable te están pidiendo hallar el exponente? Ya a eso se refiere con grado relativo.
Por ejemplo, tenemos en este monomio n, ¿no? Cuya expresión está aquí, ¿ya? Pero me está afirmando que las variables son x y y. Entonces, así te van a preguntar, el grado relativo de x. El grado relativo de x me está diciendo qué exponente tiene x, nada más, o sea, 3. El grado relativo de y me está preguntando qué exponente tiene y, o sea, 4. Y eso es todo. Eso es grado relativo, ¿por qué? Porque de una expresión que tiene dos variables solo te preguntan una, por eso es relativo, ¿ya? Cuando es absoluto es porque estás incluyendo a la suma de los dos. A ver, analicemos estos dos ejemplos para que ejercitemos lo que hemos aprendido de grados, ¿sí? Grado absoluto y grado relativo. En el siguiente monomio, ¿sí? Muy bien, acá tenemos el monomio, es de grado absoluto 10, o simplemente es de grado 10, ¿ya? Hallar A. Yo sé que el grado absoluto, ¿qué es grado absoluto? Te hago la pregunta, ¿no? Si no, recurre a la parte, retrocede el video, ¿no? Grado absoluto, ¿qué es? La suma de los exponentes de las variables. Acá me dice que las variables son x y y. Es aquí primero donde tienes que observar, ¿ya? Entonces me concentro en x, me concentro en y. Entonces yo lo sumo. Sería a más 2 más 3. ¿Y cuánto me dice que es el grado absoluto? 10, ¿no? Entonces lo igualo a 10. ¿Estamos de acuerdo? Y ya está. Entonces acá tendríamos a más 5. Esto es igual a 10. El 5 pasa a restar y a vale ¿cuánto? 10 menos 5. A vale 5. Me pedían el valor de A, pues ahí está, vale 5. ¿Ya? Este ejercicio, si bien es cierto, es fácil de darse cuenta, pero tienes que saber qué es grado absoluto, ¿sí? El siguiente ejemplo. En el monomio, muy bien, tenemos un monomio, aquí está el monomio, donde no hay suma ni resta, ¿no? ¿Te das cuenta? No hay suma ni resta en las bases. Calcular n, muy bien, si el grado relativo respecto a x, acá te está preguntando, es igual a 15. O sea, únicamente me concentro en el 15, ¿no es cierto? Perdón, en x. X lo encierro si tú gustas, este es x para el monomio. Me dice que es de grado igual a 15. Entonces yo digo 2n menos 5 debe ser 15, ¿verdad? El menos 5 pasa a sumar, entonces tendríamos acá 2n es igual a 20. El 2 pasa a dividir, por lo tanto 20 entre 2, eso es 10. El valor de n es 10. Entonces, estos dos ejemplos me permiten darme cuenta cómo es que te van a hacer las preguntas con respecto a grado absoluto y grado relativo. Ten mucho cuidado, por favor, porque lo primero que tienes que observar es aquí, que te diga quiénes son las variables, ¿ya? Acá tenemos más ejemplos. Dice, el grado absoluto, ¿no? Te vuelvo a hacer un hincapié, está definido por la suma de los exponentes de las variables, ya lo sabemos. El grado relativo, ¿sí? De un monomio se refiere al exponente de la variable particular, o sea, ¿de qué variable te están hablando? De él te están preguntando el exponente, ¿no? Puede ser de x, puede ser de y, puede ser de z, depende, ¿sí? Veamos para el primer ejemplo. Acá tenemos un primer monomio llamado monomio m. Me dice que las variables son x. Entonces, el grado absoluto es la suma de los exponentes de x y y. 2 más 7 me da, ¿no? 2 más 5 es 7. Entonces, el grado absoluto es 7 de m. Grado relativo con respecto a x. Simplemente me pregunta por el exponente de x, que es 2. Y el grado relativo de y es el exponente de y, o sea, 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de la misma forma, acá tenemos un ejemplo más que se entiende, ¿no? El grado absoluto sería la suma, pero ojo, ten mucho cuidado, no vas a sumar 3 más 7, 10 más 5, 15, no. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Es observar cuáles son las variables. Me dice que el monomio m únicamente depende de x y y, por lo tanto tengo que sumar solamente 3 y 7. El grado absoluto sería 10. Muy bien, ¿sí? Mucho cuidado. Grado relativo con respecto a x. El grado relativo con respecto a x es el exponente de x, o sea 3. El grado relativo con respecto a y es el exponente de y, 7. El grado relativo de z, perdón, es 5, ¿no? Acá sería ser 5. No. ¿Por qué no? Porque no me está diciendo que sea una variable. Por lo tanto, esto formaría como una constante, o sea, un número cualquiera. Y el grado de todo número siempre es 0. ¿Ya? Ten mucho cuidado con eso. Muy bien. Acá tenemos varios ejemplos. Me dice que las variables son x, y. El grado absoluto sería la suma.
3 más 7 es 10. El grado relativo con respecto a x es el exponente de x, que vale 3. El grado relativo con respecto a y sería 7, no hay problema. Y abajo, nuevamente haciendo hincapié, me dice que las variables solamente son x e y. El grado absoluto es la suma, ¿no?, de solamente los exponentes de x e y, es decir, 8 más 4, el grado absoluto sería 12. ¿Sí? El grado relativo con respecto a x es el exponente de x, ¿cuánto? 8. El grado relativo con respecto a y, el exponente de y es 4. Y el grado relativo de z, pues z no está incluido, por lo tanto es de grado 0. Ahora entramos al tema de polinomios. Conceptos previos para el tema de polinomios es que tú tienes que saber muy bien los conceptos de lo que son monomios. ¿Qué son polinomios? Suma limitada de monomios. Muy bien, varios monomios. ¿Y qué eran monomios? Términos, ¿verdad? Ok, no semejantes. Para aclarar, ¿sí? Por favor, no semejantes, porque si tú sumas semejantes, ¿te acuerdas? Hicimos lo que es reducción a semejantes, te salía el mismo término, ¿sí? Entonces se convertía en uno solo. Entonces eso no es un poli. Poli viene de varios, ¿ya? Muy bien, veamos los ejemplos, ¿sí? Acá tenemos la parte algebraica, ¿sí? La parte de las variables. Y vemos que no son homogéneos, ¿verdad? Porque los exponentes son diferentes en cada variable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es 4, 2 y menos 1? Porque es menos 1. Son los coeficientes. Muy bien, ¿sí? Ahora, este es un término, es un monomio. Este es un segundo término, otro monomio. Este es otro término, otro monomio. ¿Ya? Para aclarar. Aquí de la misma forma, ¿sí? Aquí es de una sola variable, ¿no? Un término, dos términos, tres términos, cuatro términos. Monomio de grado 5, monomio de grado 3, monomio de grado 1, monomio de grado 0, ¿verdad? Que es el término independiente, es la constante. Notación: un polinomio cuya única variable es x puede ser representada por p evaluada en x, ¿no? ¿Cómo se lee? P de x o p en x, ¿sí? O p evaluado en x, ¿ya? Y significa polinomio cuya única variable es x. Lo aprendimos en monomios, ¿no? Cuando usamos m, ¿sí? M evaluada en x, en y. Prácticamente esto me decía de qué variable se trata. Acá me está diciendo de la variable x. Muy bien. En general, un polinomio de n más 1 términos se puede expresar así, ¿no? A ver, ¿cuál? Esto depende de una sola variable. Entonces, tiene un polinomio de grado n, ¿sí? Es de mayor exponente. Luego vemos que reduce n menos 1, n menos 2, ¿hasta llegar a dónde? Hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, a eso se le llama n más 1 términos, ¿ya? El exponente me dice que hay prácticamente de qué grado es el mayor, ¿ya? Pero por favor, si quiero saber cuántos términos hay, simplemente me fijo en el mayor y le sumo 1. Bueno, solo para adelantarme, porque en el siguiente capítulo, que es la clase 4, hablamos de polinomios especiales, ¿ya? Entonces ahí se va a tocar más profundo ahora. Entonces, por lo pronto hay que identificar ciertas partes. Aquí, con observar aquí, veo que x es la variable cuyo mayor exponente es n, ¿sí? ¿Qué más? Los números que multiplican a las variables y los números que multiplican, ¿cómo se les llama? Se les llama coeficientes, ¿sí? Por favor, ya debes ir familiarizándote. Y ok, a a la n, muy bien, que es el primero que multiplica al de mayor exponente, se le llama coeficiente, ¿sí? Sabemos que es coeficiente, pero coeficiente principal, ¿ya? Y no puede ser 0, claramente. Luego, el que está solito, ¿sí? Porque todo número elevado a 0 se entiende que es 1. Entonces, como que si vale 1, entonces no hay necesidad de colocarlo, ¿verdad? Entonces, ¿puedo borrar? Sí, puedes borrarlo, porque todo número elevado a 1, perdón, a 0 es 1. 1 por a la 0 es a la 0, ¿verdad? Entonces, a este numerito se le llama término independiente, ¿sí? También es un coeficiente, ¿verdad? También, claro que sí, porque multiplicaba x elevado a 0. Pero cuando está solita, es decir, así como está, se le llama término independiente, ¿ya? Entonces, atención con esos datos. Ya sabemos lo que es un polinomio y las partes de un polinomio, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de lo que es el grado absoluto. Está representado por el monomio de mayor grado. Ojo, monomio de mayor grado. Es decir, cuando me refiere a mayor grado, ¿te acuerdas? Era el grado absoluto del monomio, ¿ya?
Entonces, para el polinomio de una sola variable, únicamente el grado absoluto es el del mayor. Acá tengo 7, 5 y de grado 0. ¿Cuál es mayor? 7, ¿verdad? Por lo tanto, el de mayor el grado absoluto del polinomio p evaluado en x es 7. Cuando son de dos variables, por acá me dice que son dos variables, el grado absoluto es el de mayor grado del monomio. Acá tenemos un monomio, ¿no? El monomio es de grado ¿cuánto? 12 más 5. ¿Cuánto es? 17. Muy bien. Colocamos ahí 17. Para este monomio es de grado 5, ¿verdad? ¿Sí? O grado absoluto 5. Y este es de grado 0. ¿Cuál es mayor? 17. Entonces el grado del polinomio va a ser el 17 porque me dice que es el mayor de los grados de los monomios. ¿Ya? Entonces, por favor, que quede bien claro lo que es grado absoluto de un polinomio. El mayor grado de los monomios, ¿no? Ahora hablemos del grado relativo. Está representado por el mayor exponente de la variable del quien está haciendo mención, ¿sí? Es decir, yo tengo un polinomio que tengo dos variables, x, y, ¿no es cierto? Las dos variables. Muy bien, las identificas, ya están identificadas. Recuerda que aquí es x a la 0. Entonces, si me piden de x, simplemente de las x, yo los encierro y fijo, ¿no? Y me fijo. ¿Quién tiene mayor? 4. Entonces, el grado relativo con respecto a x es 4. Si quiero determinar con respecto a y, pues los encierro y digo cuál de los y es mayor, ¿sí? Veo yo dos iguales, pero los dos son mayores, ¿no? O sea, es 5. Entonces, el grado relativo con respecto a y es 5, ¿ya? Eso ya es por separado. ¿Sí? Es decir, simplemente busco el de mayor exponente de x, busco el de mayor exponente de y esos son los grados relativos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces ya sabemos lo que es grado absoluto, ya sabemos lo que es grado relativo. Para entender mucho mejor, analicemos estos dos ejemplos, ¿sí? En el siguiente polinomio, muy bien, veo que la variable es una sola, calcular el valor de a si el grado absoluto es 14. El grado absoluto, recuerda que el grado absoluto es el del mayor exponente, ¿no? Entonces yo encierro las variables, acá está la variable, acá está la variable, acá está la variable. Entonces yo tengo que fijarme cuál de ellos es mayor. Te pregunto, a más 1, luego tengo a menos 3, son los exponentes, ¿no? A menos 5. ¿Cuál es el mayor de todos? Claramente es la suma, ¿o no? ¿Sí? ¿Y cuál sería el menor de ellos? Al que le están restando más. Este va a ser más pequeño porque le están restando una cantidad mayor, ¿cierto? Pero por ahora el grado absoluto es el mayor exponente, es decir, a más 1 me dice que vale 14, ¿verdad? Entonces a más 1 es igual a 14. El 1 pasa a restar, por lo tanto a vale 3. ¿Y qué es lo que te preguntaban? El valor de a. Muy bien, es 13. ¿Ya? En el siguiente ejemplo, en el polinomio, ahora tengo un polinomio de dos variables, ¿no? Calcular el valor de b si el grado relativo a y es 10. Muy bien, entonces el grado relativo de y, yo solo encierro y, ¿no? Y ya sé que el mayor exponente de y, ese es el grado relativo, ¿no es cierto? Yo tengo, por un lado, tengo b más 4. Por otro lado tengo b menos 1. Por otro lado tengo b más 7. Te pregunto, ¿cuál de ellos es mayor? B más 7, ¿verdad? Porque es una suma mayor. Por lo tanto, me está diciendo que el grado relativo de y es 10. Entonces, esto lo igualo a 10 y digo, b va a ser igual a ¿cuánto? El 7 pasa a restar y me queda que b vale 3. Y me preguntaban por el valor de b. Entonces, b vale 3. ¿Ya? Entonces, así más o menos te van a hacer preguntas con respecto a los temas de polinomios, ¿ya? Con respecto al grado absoluto y grado relativo. Siempre es bueno fijarse de cuántas variables estamos hablando. Puede ser de una, puede ser de 2, 3, 4, dependiendo, ¿no? De lo que esté definiéndose. Acá tenemos otros dos ejemplos para podernos ayudar. A ver, para este polinomio me dice que está definido en dos variables, ¿sí? Entonces, para este término, o también conocido como monomio, el grado absoluto, ¿sí? El grado es 12, ¿cierto? Porque sumamos. El grado de este monomio o término es 10, porque sumamos los grados de los exponentes de las variables. El grado aquí es 13 y el grado aquí únicamente es 7, ¿verdad? Entonces, me está preguntando el grado absoluto. El grado absoluto es el grado, el mayor grado de los monomios. Acá es el grado 12, 10, 13 y 7. El mayor sería 13, ¿no? Entonces ahí está colocando 13. El grado relativo con respecto a x, ¿no? Entonces yo borro esto y solamente me concentro en los exponentes que tiene x,
¿sí? ¿Cuánto es? El mayor es 5, por lo tanto, por eso colocó de grado 5. Con respecto a y, el grado es 9. A ver, me concentro. Acá está y, aquí está y, aquí está y. Claramente el mayor es 9. Por lo tanto, el grado relativo con respecto a y es 9. ¿Ya? Entonces, para ejercitar lo que hemos aprendido, el grado absoluto, ¿cómo lo calculamos? Calculamos el grado de cada término. Primer término, el grado. Las variables son x y, entonces puedo sumar los exponentes. 5 más 8, eso es 13. Muy bien, tenemos 13 por este lado. Aquí tenemos 10 más 4, eso es 14. Excelente. Acá tenemos 9 más 7, suma 16. Excelente. Y acá únicamente tenemos el 4. ¿Cuál es el mayor de todos? 16. Por lo tanto, el grado absoluto es 16. Ahora, cuando yo quiero calcular el grado relativo con respecto a una variable, entonces solamente me concentro en los exponentes de esa variable, ¿cierto? Te pregunto, de x, ¿cuál tiene mayor exponente? 10, ¿verdad? Entonces es 10. Y con respecto a y, de la misma forma, ¿no? Encierro y me doy cuenta que el de mayor exponente es 8. Por lo tanto, colocamos 8. ¿Ya? Muy bien. Si el polinomio fuese de una sola variable, su grado estará determinado por el máximo exponente de dicha variable, ¿sí? Lo vuelvo a decir para que lo tengan bien presente. Entonces, yo tengo acá una variable, ¿sí? Entonces me fijo en el de mayor exponente. Acá es de grado 2, 5, 6, 4. Entonces me doy cuenta que el mayor es 6, por lo tanto es de grado 6. Si tenemos de una sola variable, entonces el grado es el del mayor, ¿verdad? Acá tengo 7, 3, 10, 2, 1. Entonces es de grado 10, ¿ya? Entonces, cuando se habla de una sola variable, no pueden preguntarte por grado relativo, únicamente es de grado absoluto. Grado relativo ya usas esa expresión cuando te dan 2 variables, 3 variables, 4 variables. Pero cuando es una sola variable, únicamente es grado o grado absoluto. Muy bien, ya aprendimos los temas de monomios, polinomios, ahora vamos a hablar de operaciones con los grados, ¿sí? A ver, caso número 1. Si tú sumas o restas polinomios, se coloca el grado del mayor, ¿sí? Es decir, por ejemplo, yo voy a sumar este polinomio, voy a sumar con este polinomio y voy a restarle este polinomio. Pero más allá de sumar o restar, tú simple pregúntate, este es de grado 7, ahí está. Este es de grado 5, ahí está. Este es de grado 2, perfecto. Cuando tú sumas o restas polinomios y tú quieres saber cuál es el grado del resultado, pues simplemente es el mayor. El grado sería acá 7. 2. En la multiplicación los grados se suman. Es decir, voy a multiplicar este polinomio por este polinomio y por este polinomio. ¿Sí? Si bien es cierto, es algo complicado de multiplicarlos, pero a mí lo que me están preguntando son los grados. Este polinomio que estoy multiplicando es de grado 2, ¿no es cierto? Por un mayor exponente. Este polinomio que estoy multiplicando, este es de grado 2 también, por ser el de mayor exponente. Este polinomio es de grado 10 porque el grado del exponente de x, el mayor es 10. Entonces te pregunto, cuando se multiplican, ¿qué me dice que hago con los grados? El resultado de la multiplicación, que me va a salir otro polinomio mucho más grande, pero al final va a ser de grado ¿cuánto? 2 más 10. El polinomio resultante va a ser de grado 14. ¿Ya? Ojo, no estoy desarrollando esto, estoy calculando el grado. ¿Sí? O sea, en algunos de los resultados seguramente va a tener x a la 14. ¿Sí? ¿Ya? O 7x a la 14, en fin, lo que te salga, pero más algo. Pero el de mayor exponente va a ser 14. Ese sería nuestro resultado. ¿Ya? En la división los grados se restan. ¿Sí? Es decir, yo tengo este polinomio que está siendo dividido por este polinomio. En una división, el de arriba es de grado 15 por ser el mayor. El de abajo es de grado 9 por ser el mayor. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es 15 menos 9, eso es 6, ¿verdad? Entonces el polinomio resultante debe ser un polinomio de grado 6. Entonces, ya tenemos aquí operaciones con grados los tres primeros: suma o resta, multiplicación, división. ¿Ya? Pasemos a los siguientes. Ahora vamos a ver qué pasa con los grados cuando hay la potencia, ¿no? En la potencia los grados se multiplican, ¿sí? Acá tenemos un polinomio de grado 5, pero está elevado a 4. Si esto es una potencia, entonces mi resultado debe ser de grado 20. ¿Sí? Porque si yo resuelvo esto, tú sabes que el exponente
va a afectar prácticamente al primero, ¿no? ¿Ya? Ok, y así sucesivamente a todos, pero ojo, por favor, más adelante vamos a hacer binomio de Newton y esto se resuelve con otra forma, ¿ya? No cometer el error de decir 5 a la x elevado a 4 más 10 a la x elevado a 4 menos 7 elevado a 4. No, no se distribuye, ya así no se resuelve. Muy bien, lo borramos porque así no se hace. Pero a mí sí me interesa el grado. Si yo sé que es de grado 5 y yo tengo un exponente 4, se multiplica, ese es del grado resultante, ¿ya? Quiere decir que en alguna parte de mi respuesta debe estar x elevado a 20, por ahí, ¿no? Más lo que salga, pero el mayor debe ser x elevado a 20. Eso sí estamos seguros, ¿ya? En la radicación los grados se dividen, ¿sí? Acá yo tengo un polinomio de qué grado? 36, ¿verdad? Y la raíz divide al exponente, ¿o no? Es decir, si yo resuelvo esta raíz, por ahí va a aparecer un x elevado a 36 sobre 12, ¿sí? ¿Cuánto es 36 sobre 12? Eso es 3, ¿verdad? Más lo que salga de esta raíz, ¿ya? Entonces, el de grado, ¿cuánto? 36 entre 12. El radical divide al del mayor grado, que es 36, ¿ya? ¿Cuánto me salió? 3. Entonces, ya tenemos todas las operaciones con respecto a grados. El primero fue de suma o resta, el segundo fue de multiplicación, el tercero fue de división, el cuarto es de potencia y el 5 es de radicación. Muy bien, ya lo tenemos claro. Para ejercitar lo que acabamos de aprender, vamos a resolver estos 4 ejercicios. Dice hallar el valor de k en cada caso. ¿Sí? Ok, muy bien. A ver, por ejemplo, yo tengo acá el polinomio que es de grado 3 y está elevado a una potencia. ¿Qué pasaba con los grados? Se multiplicaban. Es decir, acá va a ser de grado 3 por k. Excelente. Cuando tenemos una multiplicación, ¿no? A ver acá, ¿sí? Yo veo que esto es de grado 5, yo veo que esto es de grado k, yo veo que esto es de grado 4, ¿no? El grado al final de qué va a ser? La multiplicación, ¿verdad? Es decir, ojo, cuando se multiplican, ¿qué pasa con los grados? Se suman, no confundir con eso, ¿verdad? Acá sería 5 más k más 4, ¿verdad? Es como decir k más 9, ¿no? Si a ti te dijeran que todo este resultado es de grado 12, por ejemplo, entonces lo igualarías a 12, entonces k ¿cuánto vale? El 9 pasa a restar y vale 3, ¿no? Pero como acá no he hecho referencia a nada, entonces simplemente me está preguntando el grado, ¿ya? Y yo digo que el grado es k más 9, ¿sí? A pesar de que aquí te está pidiendo, ¿no? Yo acá te voy a colocar los valores, ¿ya? Imagínate que este es de grado 6. Entonces 3k debe ser igual a 6, ¿no? Entonces de acá, k ¿cuánto vale? Vale 2. ¿Sí? Porque el 3 pasa a dividir. Ok, y acá puedo darte otro valor, ¿no? Como el que te di. Si vale 12, ya te dije, lo igualas a 12. Entonces k ¿cuánto vale? Vale 3. Para el siguiente, veo multiplicación y división, ¿sí? Te pregunto, este polinomio es de grado 4, este polinomio es de grado 6. Y se suman, ¿no? Entonces arriba tengo de grado 10. Acá abajo tengo de grado k. Acá abajo tengo de grado 3. Se suman, ¿no es cierto? O sea, abajo va a ser, k más 3. Muy bien. ¿Y qué es lo que pasa en una división? Porque se están dividiendo, ¿no? Entonces se resta, es decir, 10 menos k más 3. No te olvides de colocar paréntesis cuando es una resta, ¿ya? Porque el menos afecta a los dos, es decir, va a ser menos k y el 3 se convierte en negativo. ¿Sí? Ahí está. Si te dijera que toda esta operación me sale que el grado es 6, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Es 6. Entonces esto lo igualarías a 6 y dice lo siguiente. Está con menos, ¿cómo pasa? Con más, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos k. El 6 pasa a restar. Entonces 10 menos 6 sería 4, menos 3 sería 1. Entonces k valiera 1. ¿Sí? Para este ejercicio, ¿ya? Muy bien. Cuando hablamos de raíces, ¿sí? Abajo yo tengo que es de grado 4, ¿no? Perdón, k, de grado k. ¿Y qué pasa con la raíz? Lo divide. Entonces acá el grado debe ser k sobre 4. Y si a mí me dijeran que todo esto es de grado 8, por ejemplo, ¿no? Entonces esto lo igualo a 8 y el 4 pasa a multiplicar y k va a tener que ser 4 por 8, 32. Y así resolveríamos este ejercicio. Entonces, es importante, si solo me preguntan el grado, hay que saber muy bien
¿sí? Cuando se multiplican, los grados se suman. Cuando un grado está elevado a un exponente, se multiplica. Cuando un grado se multiplica, se suma, y si se dividen, se resta. Y si está afectado el grado por una raíz, se divide, ¿sí? Entonces, todo eso ya lo tienes bastante claro. Hablemos ahora de lo que es valor numérico de un polinomio. Es el valor que toma el polinomio cuando a sus variables se les asignan valores particulares. A ver, ejemplo, este es el polinomio que me están definiendo, ¿verdad? De una sola variable. Pero luego me pide hallar p evaluado en 7, es decir, cuando x vale 7. Si x vale 7, es decir, en vez de x escribo 7, entonces en todo también reemplazo en vez de x 7. 2 por 7 más 5, ¿verdad? 2 por 7 es 14, entonces tenemos 14 más 5, esto es 19. Simplemente es un reemplazo, ¿ya? A ver, ejercitemos con estos valores. Acá me da un monomio de dos variables, ¿no? Que son x e y, ¿sí? Pero ahora me está pidiendo el valor numérico. El valor numérico es cuando yo reemplace en vez de x 2 y en vez de y reemplace por 3. Entonces, es decir, acá tendríamos 4, x vale 2, 2, pero estaba al cuadrado, ¿no es cierto? Luego y por y, pero está elevado al cubo. Muy bien, coloco 4, 2 al cuadrado eso es 4 también, y ya sé que vale 3, entonces coloco el 3, 3 al cubo eso es 27, ¿sí? Ahora habría que multiplicar 16 por 27, ¿no? Acá tendríamos 16 por 27. Tú ya lo multiplicas y me das el valor, pero ya tenemos un resultado numérico, ¿sí? Hallar el valor numérico de las siguientes expresiones para x igual 1, y igual 2, z igual 3. Si x vale 1, acá tendríamos 2 por 1 elevado al cubo por y, que vale 2. 1 al cubo, eso sigue siendo 1, ¿sí? 2 por 1 es 2 por 2, esto me sale 4. Aquí 5 por x vale 1, pero está al cuadrado, por y que vale 2, pero está al cuadrado, por 3, ¿no es cierto? Que eso es z. Entonces 1 al cuadrado, ya sabemos que eso es 1, ¿verdad? Entonces 5 por 1 es 5. Acá tenemos 4, 5 por 4 es 20, por 3 60, acá me sale 60. Acá reemplazamos 3 por 1 al cubo, más 2 por y que vale 2. 1 al cubo es aunque 1 por 3 sería 3, más 2 por 2 es 4, la suma me sale 7. Excelente. ¿Ya? Entonces, valor numérico es simplemente reemplazar por el valor de la variable que me están dando. Hablemos ahora del cambio de variable en un polinomio. Consiste en reemplazar una variable por otra, ¿sí? De tal manera que se obtenga un nuevo polinomio en función de la nueva variable. A ver, yo tengo acá un polinomio, ¿sí? Que es evaluado en x, pero que es 3x más 1. Ahora me pide hallar el nuevo polinomio, pero en vez de x, ahora quiere que sea x más 2. Entonces, mira, en vez de x, aquí está, que voy a escribir x más 2. En vez de x escribo x más 2, entonces por acá, en vez de x escribo x más 2, ¿no? Hago caso a lo que me dicen, ¿ya? Entonces, el polinomio evaluado en x más 2 va a ser igual a ¿qué? Distributiva. Acá tendríamos 3x y 3 por 2 sería más 6, luego le resto 1. Pero 6 menos 1, eso es 5, ¿verdad? Entonces tendríamos más. Este sería el nuevo polinomio. A eso se refiere cuando haces un cambio de variable, ¿verdad? De lo que teníamos p evaluado en x, ahora queremos encontrar p evaluado en x más 2 y ese resultado es este, 3x más 5. Ahora vamos a hablar de valores numéricos notables. El primero de ellos, que es muy importante, suma de coeficientes. A ver, ¿a qué se refiere? Se obtiene reemplazando la variable por la unidad. Variable reemplazas por la unidad, ¿sí? Reemplazando por la unidad. Si yo tengo un polinomio cualquiera, como vemos acá, yo lo que tengo que hacer es que x valga 1. Si x vale 1, entonces la suma de coeficientes, que es cuando el polinomio está igualado a 1, ¿ya? Por cierto, lo voy marcando. Entonces me está pidiendo que sume los números, ¿sí? A ver, un ejemplo para que se entienda bien. Si yo tengo un polinomio, ¿sí? Que está evaluado en x, y esto es igual a 3, a ver, por ejemplo, de dos variables, ¿ya? 3x, y, ¿ya? Y esto es igual a 3x al cuadrado por y menos 4x por y al cubo más 7x por y a la 8. Y a mí me piden la suma de coeficientes, ya es más mxy.
Si a mí me piden la sumatoria de coeficientes, ¿sí? La sumatoria de los coeficientes, esto va a ser igual cuando el polinomio me dice que lo reemplace por la unidad, pero cuando son dos variables, significa que x vale 1 y y también tiene que valer 1, ¿ya? Entonces, si esto vale 1, 1 por 1, 1, entonces solamente me queda 3. Si esto vale 1, 1 al cubo sigue siendo 1, 1 por 1 es 1, por 4 me queda menos 4. Vale 1, entonces por 7 me queda más 7. Por 1, 1, ¿qué me quedó? Más m. Muy bien. ¿Cuánto me sale como resultado? 3 menos 4 es menos 1, más 7, 7 menos 1 es 6. 6 más m. Esto sería la suma de los coeficientes, ¿ya? Entonces, en resumen, la sumatoria de coeficientes es cuando al polinomio lo reemplazas las variables por el valor de 1, ¿sí? Cuando son dos variables, así lo reemplazas. Y cuando es una sola variable, pues simplemente una variable. En otras palabras, yo te he pedido que sumes 3 menos 4 más 7 más m, que son los coeficientes, ¿no? Los números que multiplican a las variables. Pero muchas veces es conveniente usar esta parte de acá que te lo he remarcado en un cuadro. Por otro lado, tenemos lo que es el término independiente, ¿sí? Se obtiene reemplazando las variables por ceros, ¿sí? Reemplazando las variables por cero. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un polinomio cualquiera y quiero saber el término independiente, pues hago que x valga 0. Y si x vale 0, todo donde hay x se va a anular, ¿o no? Todos donde están x. ¿Y qué me quedó? El último que no tiene x, ¿verdad? El término independiente. A ver, un ejemplo. Si yo tengo un polinomio evaluado en dos variables, ¿sí? X, y, ¿ya? Esto es igual a k menos 1 por x al cuadrado por y menos mxy más m cuadrado menos 3. Y yo quiero saber cuál es el término independiente. Ya te acabo de decir, ¿no? El término independiente es cuando x y y valen 0. Es decir, el polinomio va a estar evaluado en 0,0. Eso sería que el término independiente, ¿ya? El término independiente es cuando el polinomio lo igualo sus variables a 0. Es decir, si acá yo veo 0 por 0, 0, todo se hace 0. 0, 0, todo se hace 0. ¿Qué me quedó? M cuadrado menos 3. Ese sería el término independiente, ¿ya? Entonces, el término independiente, lo voy a remarcar, es cuando las variables los haces igualar a 0. Y si es una sola variable, pues simplemente es el número que está solito, ¿ya? Entonces, acá, si tú te das cuenta, las variables son x, y. Entonces, tú únicamente has tenido que remarcar todo esto que no tiene x, y. A eso se le llama término independiente. Si no lo identificas, pues a la segura, haces que donde sea x y y sea 0 y lo que te queda, ese es el término independiente, a pesar de que hay una suma o una resta como te guste, ¿no? En algunos casos te va a quedar solamente una letra o un número, ¿ya? Entonces, con todo ello que ya hemos venido aprendiendo, hablemos de la notación. Las variables de un monomio o polinomio pueden ser expresadas en forma explícita mediante una cierta notación. ¿A qué se refiere con una notación? ¿Cómo debería escribirse para que se manifieste de qué variable esté trabajando? Por ejemplo, yo veo este monomio y acá en el paréntesis me dice que las variables son x y y. Ya está. Si yo veo que este polinomio lo manifiesta de esta forma, entonces digo que las variables son las tres letras, ¿no? Si veo que el polinomio está evaluado en x menos 4, entonces la variable es x menos 4. Si yo veo que está evaluado en 5, a eso recién se le llama valor numérico. ¿Por qué? Porque donde vea la variable lo voy a reemplazar por un número. Entonces el resultado va a ser un número, ¿ya? Entonces hasta aquí ya es como un resumen de todo lo que hemos venido aprendiendo de monomios y polinomios con respecto a la notación. Era muy importante darnos cuenta para definir qué es, ¿no? Si es una variable, dos variables o si es un valor numérico. Veamos unos ejemplos para que podamos entender muy bien todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿ya? Tanto con respecto al valor numérico como al cambio de variable. A ver, me pide calcular el valor numérico de p de x, ¿no? Que ya tenemos que acá es un polinomio hasta aquí. Para x cuando vale menos 2. Entonces, si vale menos 2, entonces en vez de x escribo menos 2. Entonces yo tenía cuadrado, entonces escribo menos 2 al cuadrado. Luego viene más 10, en vez de x que escribo menos 2, ¿no? Su valor. Y luego viene menos 1. Resolviendo, ¿sí? Entonces p evaluado en menos 2 va a ser igual a ¿qué? Todo número elevado a un exponente par se vuelve positivo. 2 al cuadrado, eso es 4. 10 por 2, 20, pero más por menos, negativo. Menos 20 y luego menos 1. ¿Cuánto me sale acá?
Menos 21 más 7, menos 10 y menos 17. ¿Estamos de acuerdo? A ver, sigamos acá. Ahora yo tengo que esto es x menos 4 y yo quiero 3. Cuando tú tienes una expresión donde aquí la variable ya no está sola, sino está sumando o restando con números y quieres un valor numérico, un consejo, cuando tú veas este tipo de ejercicios, lo que tienes que hacer que es igualar, ¿ya? Es decir, yo estoy concluyendo que tengo x menos 4, pero ahora voy a reemplazarlo por 3. Entonces, si los igualo, ¿sí? El 4 pasa a sumar, y entonces x debe ser ¿cuánto? 7, ¿ya? Cuando yo quiero encontrar esto, significa que x debe ser ¿cuánto? 7. Entonces reemplazamos. P evaluado en 3 debe ser igual, en vez de x que escribo, 7, ¿no? 7 al cuadrado menos 7 más 10. Resolviendo, 7 al cuadrado, eso es 49, menos 7 más 10. 49 menos 7, eso es 40 y 42. Más 10, la respuesta es 52, ¿no? Entonces, P evaluado en 3 es 52. Muy bien. Cada uno de estos ejemplos que vamos haciendo, por favor, tienes que ir analizando qué situación es, porque cada uno estoy resolviendo de forma diferente, ¿ya? Son diferentes situaciones. El ejemplo 3 es diferente, mira. Yo tengo un polinomio que me está dando de esta forma, pero ahora me piden cuál sería el nuevo polinomio si fuera x más 7. Entonces, en vez de x, ¿qué vas a escribir? X más 7. En vez de x, ¿qué vas a escribir? X más 7. Nada más. Ese es el simple reemplazo, ¿no? Entonces, si yo quiero saber el polinomio p de x más 7... Entonces, donde había x, escribo x más 7, ¿sí? Más 1. Entonces, ya solo me queda resolver, ¿no? P de x más 7 va a ser igual a ¿qué? 3 por x, 3x. 3 por 7 más 21, ¿no? Más 1. Entonces, ya reemplazando, ¿sí? Sería 3x más 22. Eso sería P evaluado en x más 7, ¿ya? Sería el nuevo polinomio. Veamos el ejemplo 4, ¿no? Nuevamente yo veo que está definido el p de x. Pero ahora, mira, yo veo p evaluado en p de x. O sea, en vez de x estoy escribiendo p de x, ¿sí? Ojo, repito, en vez de x, porque el p está fuera, ya no hay problema. Pero dentro está el p de x, que estoy representando en vez de x. Entonces digo, si yo tengo que p de x es igual a 4x más 10, pero ahora en vez de x estoy escribiendo p de x, entonces p evaluado en p de x, ojo que en vez de x estoy escribiendo p de x, entonces en vez de x escribo p de x, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a 4, p evaluado en x más 10, ¿cierto? Pero p evaluado en x ya inicialmente es todo esto, ¿no? Entonces habrá que reemplazar nuevamente, ¿sí? Es decir, esto va a ser igual a 4 por 4x más 10, ¿cierto? Luego ya estaba más 10. Más 10. Ya está. ¿Sí? Lo único que he hecho es reemplazar este valor nada más. ¿Ya? Entonces aplicamos distributiva. 4 por 4x sería 16x. 4 por 10, 40. Más 40, más 10. Pero 40 más 10 eso es 50. Entonces sería más 50. Eso sería p evaluado en p de x. Así. ¿Ya? Así se resuelve esta parte del ejercicio. Veamos ahora en este ejemplo, ¿no? Si me pide, bueno, ya me ha definido p de x, ahora me pide hallar cuando vale menos 3. O sea, simplemente hay que reemplazar en vez de x, o donde vea x, escribo menos 3, ¿no? Entonces, p evaluado en menos 3, reemplazo, ¿no? 5 por menos 3 al cuadrado, menos 2 por menos 3, más 3. Todo número elevado a un exponente par se vuelve positivo. 3 al cuadrado es 9, 9 por 5 eso es 40 y 45, menos por menos, más, 2 por 3, 6, más 3, ¿verdad? Entonces, ¿esto es igual a cuánto? Acá me sale 51 más 3, ¿no? Estos dos me sale 51. Entonces, P evaluado en menos 3, en realidad, ¿cuánto me vale? 54, un valor numérico. Si P evaluado en x más 5 es igual a 2x al cuadrado más 7 y me están pidiendo p evaluado en 2, ya hicimos uno anterior a ello, ¿no? Lo que me está pidiendo es que los pueda igualar. Entonces, si eso me está pidiendo, entonces me está diciendo que en vez de x más 5, yo lo reemplace por 2. Para que yo reemplace por 2 hay que despejar, ¿no? Esto pasaría a restar y tendríamos x es igual a menos 3. Entonces, si yo quiero calcular p de 2, eso es cuando x vale menos
menos 3. Entonces reemplazamos. P evaluado en 2 va a ser igual a ¿qué? 2 por, en vez de x que escribo, menos 3 al cuadrado más 7. Resolvamos, ¿no? P evaluado en 2 va a ser igual a ¿cuánto? Como es un número, el exponente es par, se vuelve positivo, 3 al cuadrado es 9, por 2, 18, más 7. Entonces P evaluado en 2 va a ser igual a 25. Y esa sería nuestra respuesta. Veamos este de acá, ¿sí? Ya tengo el polinomio definido, pero ahora me piden que en vez de x escriba 5x más 4. Entonces, si me preguntan p de 5x más 4, ya lo acabo de decir, en vez de x que escribo, 5x más 4. En vez de x que escribo, 5x más 4, ¿no? Y esto está menos 3. Entonces ya resolvamos. P evaluado en 5x más 4, ¿sí? Va a ser igual a ¿cuánto? 2 por 5x sería 10x, muy bien. 2 por 4 más 8, luego menos 3. Pero 8 menos 3 eso es 5, entonces sería más 5. Este sería el nuevo polinomio de este de acá que me están pidiendo. Veamos este ejercicio, ¿no? Me dan p de x, ya está definido el polinomio, ahora me piden p, pero en vez de p de x estoy escribiendo x, ¿no? Porque el p está fuera, ¿sí? Atención con ello, ¿eh? Entonces, yo tengo que p de x es igual a ¿cuánto? A 2x más 3. Pero ahora en vez de x, ¿qué voy a escribir? P de x, ¿no? En vez de x, p de x. Ok, entonces, p evaluado en p de x, ¿sí? Va a ser igual a 2 por, en vez de x que escribo, p de x, ¿no? Más 3. Excelente. Si resolvemos el otro lado, pues acá ya hemos reemplazado. Pero acá, ¿qué sería? 2 por p de x, ¿qué es? 2x más 3, ¿no? Entonces, 2x más 3. Y acá teníamos más 3, ¿sí? Distributiva. Esto, 2 por 2 sería 4x. 2 por 3 sería más 6. Ya teníamos más 3, ¿no? Más 3. Pero 6 más 3, eso es 9. Entonces, esta expresión de acá, p evaluado en p de x, es 4x más 9. Entonces, hasta aquí hemos hecho la teoría, ¿ya? Ahora, ¿qué te corresponde? Hacer ejercicios, ¿sí? Los ejercicios que vienen son para que tú puedas ver qué tanto has aprendido, ¿ya? Y poco a poco deberías ir avanzando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, completa la guía muy bien, ¿ya? Perfectamente dominada la teoría para que recién puedas pasar a los ejercicios.